Bueno, muchas gracias. Primero, vamos a darnos todos un aplauso por este espacio tan magnífico que se ha creado gracias a todas las autoridades de la región que han estado acá, los congresistas, al Congreso de la República que nos ha acompañado, a los alcaldes, a los concejales, a los campesinos, las campesinas, todos los sectores productivos. Esta resolución en borrador lo que hizo fue juntarnos, como dijo una de las compañeras que habló, generar una juntanza para dirimir un conflicto. Yo no creo que sea justo con esta región 15 años de incertidumbre y 15 años de conflicto socioambiental. Nosotros no podemos dejar las decisiones para el último momento, un poco como cuando el río ya va a llegar a la desembocadura, que es la licencia ambiental. La licencia ambiental ya es el último momento en donde uno ya debería haber tenido un marco de concertación social, de concertación económica, de planificación territorial que haya generado un consenso territorial sobre una actividad. Y la licencia se supedita a decir si cómo se va a hacer esa actividad, si mitiga los impactos, no los mitiga, y si no los mitiga y causa riesgos, pues no se entrega. Pero en este país hemos hecho una planificación mineroambiental tan mal hecha que le dejamos todo a la decisión de la licencia ambiental, que se entregaron concesiones sin planificación territorial ni consenso social, que no se fue claro con las comunidades en los beneficios y no beneficios de esas actividades, y se cree que las autoridades ambientales solo somos unos trámites, unos tramitólogos, que tramitamos y tramitamos instrumentos y que de ahí va a salir una planificación integral del territorio. Este gobierno está en el camino de cambiar esto. El Sistema Nacional Ambiental, compuesto por las corporaciones autónomas, el Ministerio, los 5 institutos de investigación, parques nacionales, tenemos que ser un sistema que ayude a planificar racionalmente el territorio desde las vocaciones sociales, culturales, ambientales e históricas, y que entreguemos límites al desarrollo. Y cuando hablo de límites, no es un obstáculo al desarrollo. Los límites son precisamente para que ese desarrollo sea regenerativo, sea productivo y genere bienestar. Los límites son al revés, un punto de partida para la innovación, para generar nuevas formas de producir. Creo que los jóvenes con muchísima claridad política lo dijeron. Tenemos que generar una forma de producir que sea adecuada a las realidades territoriales. Y ninguno ni ninguna podemos olvidar que estamos en el marco de la crisis climática. Eso es lo que marca el siglo XXI. Ya el progreso no es como fue antes. Ya es seguro, no es posible, sino seguro que nuestros hijos no van a vivir mejor que nosotros. Eso es una realidad y los niveles de incertidumbre son altísimos y desafortunadamente la humanidad no para de emitir gases de efecto invernadero y por lo tanto lo que sí es cierto científicamente es que el planeta va hacia un calentamiento mayor con esa incertidumbre de eso que va a generar. Eso es una realidad científica, no es una propuesta ideológica. Y en ese marco, al Sistema Nacional Ambiental nos corresponde ser claros con la sociedad, garantizar los estudios científicos y técnicos, y ha sido muy claro en esta audiencia que hay propuestas, que hay conocimiento del territorio, que hay estudios a profundidad, que hay instrumentos de planificación desde toda la provincia de Carmata hasta los municipios, hasta los planes de ordenamiento territorial, hasta el trabajo de la corporación, hasta el mismo trabajo de los sectores productivos, hasta las propuestas de las mesas campesinas que están trabajando sus planes de vida, hasta los agroecologistas, hasta los campesinos tradicionales, hasta sectores productivos que han entrado también al territorio. Yo lo que les propongo, porque este gobierno, y eso no lo estoy diciendo yo, lo dijo claramente el presidente Gustavo Petro, quiere fortalecer y fomentar el distrito agroecológico, cultural, patrimonial de sudoeste antioqueño. Eso es un compromiso que está en nuestro programa de gobierno, eso es un compromiso que se vino a hacer aquí políticamente, pero hay que hacerlo bien.
y hay que hacerlo con las comunidades, con los sectores productivos, y hay que hacerlo desde el conocimiento acumulado y las propuestas de los territorios y el debate político y democrático. Desde allí es que hay que hacerlo. Por eso nos interesa fortalecer la protección de las conectividades ecológicas. Como ministra de Ambiente, esa es mi competencia, y tenemos que trabajarlo con el Sistema Nacional Ambiental, y proponemos que hagamos una mesa de trabajo multiactor, como exactamente lo propuso la última persona, para ese distrito agroecológico y distrito productivo turístico, para aterrizar, uniendo todos esos instrumentos que ya tiene el territorio, todas las propuestas que existen, unamos toda esa información técnica, porque la información técnica sí existe, está desarrollada, y si hay vacíos, pues los desarrollamos. Vamos a unir todas esas propuestas, mirar lo que está en los planes de ordenamiento territorial, mirar lo que está en el plan integral de la provincia de Carmata, para ir definiendo la vocación de ese distrito agroecológico y turístico. En el tema de minería, me ha pedido la empresa específica, y también quiero ser claro que esto que estamos trabajando acá no es una propuesta en contra o a favor de una empresa, sino que es una discusión sobre la vocación productiva del territorio. Y hay una pregunta estratégica que es cierta, porque sí vamos a necesitar definir metales en Colombia para la transición energética, pero no podemos volverlo a hacer de la misma forma. No puede ser entregando títulos y concesiones por todo el territorio sin haber hecho los pactos sociales y de planificación territorial. La industria de los metales para la transición energética en Colombia tiene que tener una planificación, y eso es un trabajo que ya la sentencia nos manda a hacer concertado entre ambiente y minas. ¿Dónde está la prospectiva de esos metales? ¿En qué regiones? Y hay que ir a hacer los pactos sociales con esas regiones, si allí en esa voluntad es posible llegar a un acuerdo antes de entregar concesiones y títulos. No es justo tampoco con las empresas ponerlas frente a una población sin intermediación del Estado, sin contrato social, sin licencia social. Eso es una tarea que tiene que hacer el Estado para generar la gobernanza que después le permita a las empresas que tengan la tecnología, la capacidad, venir a hacer ese proyecto. Y ahí sí, proponer un proyecto, en ese caso, por ejemplo, minero, que ya cuente con un acuerdo social, económico, territorial, que sabe la comunidad que va a venir, a qué viene, y además que la comunidad tiene derecho a exigirle al gobierno nacional cuál va a ser el beneficio para el territorio. Nosotros no podemos repetir situaciones de extractivismo como nos pasó, por ejemplo, en La Guajira, donde hoy podemos decir con certeza que después de 30 años de carbón no es mejor la situación de los habitantes ni de las comunidades indígenas, porque no hubo pacto social de entrada. Y vamos ahorita a que La Guajira se convierta en la punta de lanza de la transición energética. Pues antes de que eso pase hay que hacer un pacto social con las comunidades guayú. Ellas, ¿qué van a recibir de ese desarrollo? ¿Qué van a ganar? Y eso no es solo ganar empleos, porque el extractivismo no trae gran empleabilidad, es intensivo en capital, no es intensivo en empleo. Y entonces, si no va a generar empleo y reemplaza acciones productivas, entonces, ¿cuál es el contrato social de esa actividad? Porque va a tomar muchas hectáreas que se podrían generar para otra cosa, y que esa otra cosa podría ser más rica en empleo. ¿Cuál es la compensación? A la gente del territorio, no a las regalías, que por la ley de regalías hoy tampoco quedan en el territorio. Como la política fue repartir la mermelada equitativamente en toda la tostada, significa que eso, que antes era 87% de regalías a los municipios, hoy queda menos del 10% de esas regalías a los municipios. El marco económico, jurídico y de gobernanza de la actividad minera tiene que ser trabajado con responsabilidad. Y desafortunadamente, no lo digo yo, lo dice la sentencia del Consejo de Estado del 4 de agosto, no ha sido responsable el Estado colombiano. Y decía que no es justo tampoco con la inversión extranjera, porque el Estado colombiano sí le debe garantizar a esa inversión extranjera una claridad. ¿Cuántos proyectos a gran escala llevan muchos años tratándose de hacer a la fuerza y no se han podido hacer? Porque precisamente hemos generado todo este conflicto socioambiental.
Entonces, lo que queremos decir también al sector minero es que este gobierno va a hacer una planificación clara de los minerales de la transición energética. Empieza por una prospectiva del sector minas y energía, de saber dónde están esos minerales, continúa desde el Estado, porque esa riqueza además es del Estado y debe contribuir al bienestar de todos los colombianos y colombianas y a fortalecer el Estado colombiano. Para eso es la riqueza minera. Y debe contribuir a la industrialización, porque no puede ser que ahora volvamos a hacer el extractivismo de extraer los minerales de la transición energética para exportarlos, que allá hagan la tecnología y luego nosotros terminemos comprando la tecnología, los trabajos quedándose en China y en otros lugares y la riqueza saliendo de acá, y a nosotros sí nos dejan los pasivos ambientales que además, senadora Isabel Cristina, tenemos y está en vía de regulación en el Congreso, porque ni siquiera este Estado ha tenido una responsabilidad de definir cómo se cierran realmente esas minas responsablemente. No hay una legislación fuerte, yo lo tengo que decir como autoridad ambiental de este país. Y entonces ahora tenemos una cantidad de líos para cerrar esos contratos mineros y los impactos ambientales quedando en el territorio. ¿Y quién va a pagar eso? ¿Quién va a pagar después eso? ¿Otra vez nosotros con nuestros impuestos? No, necesitamos fortalecer el marco jurídico, porque una empresa responsable tiene que ir desde el principio hasta el fin y la licencia tiene que contemplar con claridad el cierre. Y hoy les tengo que decir, como autoridad ambiental de este país, que las licencias no contemplan seriamente ese cierre. Entonces nos parece muy fácil al principio, pero 20 o 30 años después ya está el pasivo ambiental y nadie responde. Y eso no puede seguir siendo así en el segundo país más biodiverso del mundo. Nuestra riqueza es la biodiversidad. Lo que nos hace únicos en este planeta es la biodiversidad. Lo que quiere todo el mundo en crisis climática es la biodiversidad. Y nosotros somos custodios de este país, no solo para nosotros, sino para la humanidad. Y eso es una responsabilidad inmensa que tanto comunidades, sector privado, como el Estado colombiano tenemos que asumir con claridad y certeza. Nos corresponde, por lo tanto, a la ministra Irene Vélez, a mí, a todo el sector minas y energía y al sector ambiental, construir los instrumentos legales y de gobernanza para ahí sí decir que podemos tener una industria mineroenergética responsable, que se base en los intereses de soberanía nacional, que ayude a industrializar nuestro propio país y que genere prosperidad, trabajo y riqueza para nuestra gente, y no un sector mineroenergético que solamente extrae recursos para exportación, gracias por el aplauso del pajarito, que no extrae solamente esos recursos de exportación y después lo que nos deja es precisamente por falta de gobernanza, mucha corrupción del Estado colombiano y por falta de gobernanza, muchos pasivos ambientales que están hoy afectando gravemente la situación. Ha habido una referencia profunda al Bajo Cauca y por estar acá en la región es importante contarles qué está pasando en el Bajo Cauca. El gobierno nacional hizo un esfuerzo inmenso, trasladamos durante más de una semana 5 viceministros, los directores de agencias nacionales del Estado a dialogar directamente con la mesa del paro minero. 3 ministros estuvimos desde Medellín monitoreando porque tenemos un principio, nosotros respetamos la protesta social, pero nosotros no hacemos acuerdo bajo bloqueos que ponga a la población civil en riesgo de abastecimiento como estaba pasando en el Bajo Cauca, y por eso nos quedamos los ministros desde Medellín monitoreando y trabajando de la mano de la mesa que estaba en Caucasia. Fue un trabajo muy intenso, nos ayudó al Estado colombiano a empezar con la gobernación de Antioquia, que además venimos trabajando ya desde septiembre del año pasado, que fue el primer paro, y desde el sector ambiental desde enero, con mucha fuerza de cómo recuperar ambientalmente el Bajo Cauca. Trabajamos intensamente con la gobernación para tratar de lograr una salida dialogada y concertada con el paro minero. Tengo que decir que ese trabajo nos ayudó a avanzar muchísimo esta semana en cuál es la propuesta definitiva de un distrito minero, pero ni siquiera minero, un distrito productivo del Bajo Cauca, que incluya minería, que incluya agricultura, que incluya restauración ecológica de las áreas perdidas con las comunidades. Y ellos están de acuerdo con eso. Tenemos una pregunta sobre la transición.
el estado en el que estamos hoy de completa informalidad y sobre todo la maquinaria amarilla y las grandes dragas que están haciendo un impacto inmenso ambientalmente, y el mercurio, y llegar finalmente a ese distrito minero. ¿Cómo hacemos esa transición? Surgieron iniciativas. ¿En qué quedamos? No podíamos aceptar como gobierno que la condición para poder avanzar fuera que nosotros no controláramos las dragas y los dragones en el Bajo Cauca. Eso va en contra de nuestra responsabilidad constitucional. Nosotros tenemos que controlar la minería ilegal, nosotros no podemos no controlarla. Pero dábamos opciones de cómo hacer un régimen casi que de transición para la transición, y no pudimos alcanzar por el tiempo. ¿Y por qué? ¿Qué era el tiempo? ¿Cuál era el reloj que nos corría a todos? El bloqueo. Porque tener una población de 250.000 habitantes sin abastecimiento, sin entradas de medicinas, con las escuelas cerradas, eso no era viable en un Estado social de derecho. Entonces el tiempo se nos agotó. Ellos hicieron algo muy valiente y yo quiero reconocerlo públicamente. El líder y ellos decidieron, como el bloqueo era el tema, decidieron que se retiraban de los bloqueos y que se concentraban en las cabeceras de los municipios para demostrar que eran una protesta pacífica, no alimentada por las economías ilícitas de la zona. Y yo sé que esa decisión política que tomaron pone en riesgo la vida de ellos por las condiciones del territorio del Bajo Cauca, pero hicieron eso y se desmarcaron de la potencial influencia de esos grupos, y anoche, por lo tanto, la fuerza pública entró a desbloquear, pero sin comunidades. Ya la gente que quedaba era muy poca, realmente los que obedecían al paro ya no estaban allí, y sabemos que hubo mucha gente que estaba siendo inducida a la fuerza a estar en ese paro. La fuerza pública ha entrado al proceso de desbloqueo y ahí sí responden los actores ilícitos del territorio, que lo que están en este momento es en una puja para que se les dé reconocimiento político. Esa es la puja territorial en la que queda inmersa desafortunadamente las comunidades del Bajo Cauca, y en este momento lo que hay realmente en el territorio es ese pulso entre la fuerza pública y los grupos ilícitos, pero ya no con la comunidad ni disfrazando de paro minero esa puja de poder territorial. Y en este momento, pues en eso se ha avanzado en abrir los bloqueos, se ha empezado a generar las caravanas humanitarias para el abastecimiento, hay un compromiso de la fuerza pública de protección de la población, pero desafortunadamente pues hay este pulso con estos grupos ilícitos que están en el territorio. Entonces, para terminar y para pues que todos aquí en la región tengamos claro este tema, me ha pedido la empresa concreta, que tiene obviamente un título de exploración, un título minero, una cita, y acá públicamente, porque me gusta ser abierta y transparente, con la ministra de Minas en Bogotá, en el Ministerio de Minas y Energía, escucharemos a la empresa, porque creo que es importante también escucharlos, y mientras tanto vamos a trabajar aquí en el distrito minero, en el distrito minero del de Bajo Cauca, en el distrito agroecológico, cultural, patrimonial del suroriente antioqueño, en una mesa multiactor para avanzar y en poder sacar una resolución concertada que realmente represente las realidades del territorio y que nos ayude a proteger los activos ambientales de esta región. Termino con una reflexión que nos hizo una de las campesinas y me pareció muy bella. ¿Qué es economía? Y estábamos con el alcalde de Támesis cuando ella dice que economía es más allá que simplemente la transacción económica. Y nos pusimos, él muy proactivo se puso a buscar cómo era la etimología de la palabra economía, y viene de eco, y eco es la morada, eco es la casa, eco es de donde parte todo. No puede haber economía sin casa, no puede haber economía sin territorio. Vamos a cuidar el territorio que genera la economía.